Ha sido un gran tiempo de espera por este video de Osana Reimu, pero ¿saben qué es más grande que el tiempo de espera para este video? Exacto. El valeverguismo de este hijo de toda su puta madre, que 1. Prefirió sacar primero la reseña de una serie, que si bien no es en lo absoluto mala, nadie la estaba esperando realmente. 2. Prefirió seguir sacando sus directos todos culeros en su otro canal, haciéndose como que es muy gracioso y que cuenta historias interesantes. 3. Prefirió sacar un puto video de más de 35 minutos, que nuevamente, nadie le pidió, y según él iba a ser un video sencillo. Culero, si eso es sencillo, entonces las otras dos pinches mamadas que sacaste también lo son. No mames. Pero miren, yo le habría perdonado todo. En serio. Todo. Pero miren lo que ocasiona este culero. GTA 6 antes que el video de Osana Reimu XD. Antes sale un nuevo juego de Mega Man. Ideología adversa va a subir video antes que Osana Reimu. El video de Osana Reimu desapareció igual que la madre de Reimu. Salieron los mazapanes de Aquilo antes que el video de Osana Reimu XDDD. Culero. Es en serio, primero salió el puto mazapán de Aquilo, antes que tu video de Osana Reimu. Sakuya. Tráeme el té de manzanilla, un croissant, ya no puedo más con este culero, haz algo. Ayúdame Sakuya. Hey. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, como lo acaban de escuchar, el día de hoy les traemos la reseña de Osana Reimu, la historia alternativa de Toho que muchos quisieran que fuera canon. Es increíble cómo es que muchos disfrutan de esta historia y les gustaría pensar que fuera canon. Digo, Sun ciertamente no nos ha ayudado mucho en conocer el trasfondo de los personajes, hasta la fecha claro está. A este punto, uno podría imaginar que cualquier historia mediocre que entregue el fandom, podría ser suficiente para el séquito de personas que exige un origen de todo. Veremos si esta historia es realmente buena, o solo es un intento de cubrir ese algo que tanto exige una buena parte del fandom. Y sin más en específico el fandom, si eres un enterado de la historia que se ha manejado al menos en los juegos. Nunca ha sido realmente importante el pasado de Reimu, es como si Sun nos indicara que el pasado de Reimu es PS98 y nada de lo que pudiese ocurrir antes de esos sucesos es realmente relevante. Quiero decir, ¿qué más pasado podríamos ver o pedir? Ignorando un poco el contexto histórico, y basándonos únicamente en el in-game, en Touhou, Highly Responsive to Prayers, tenemos a una protagonista que lucha de una manera diferente respecto a sus posteriores aventuras, pero si apreciamos bien, vemos que sus oponentes sí parecen comportarse como los enemigos convencionales que tendríamos en un futuro. Es decir, enemigos que, sí tienen patrones de balas, y están al frente volando. Ojo, nuevamente, aquí solo me baso en el in-game. Por lo cual, si lo vemos desde esa perspectiva, tenemos una parte del origen de Reimu desde aquí. En cambio, en las entregas posteriores en PS98, nos encontramos con una Reimu que no vuela por sí misma, necesita en este caso a un compañero como lo podría ser la tortuga Genji. Cosa que cambiaría a partir de la era Windows, donde ya tenemos una protagonista que puede volar por sí misma. Pero esto no es suficiente para el fandom, ¿verdad? No. Lo que propone Osana Reimu es una historia de la madre de la protagonista. Para muchos que son enterados de las historias tipo manga o anime, se sabe que muchas veces el papá del protagonista pasa a un segundo o hasta tercer plano, muchas veces este es un don nadie. Pero esta historia tratará de cubrir ese tropo, esa duda de ¿quién fue la que engendró a Reimu en primer lugar, y cómo fue su relación con esta? ¿Su madre le daba buenos cuidados a esta misma? Todo esto nos invita a explorar esta historia. Osana Reimu.
Es otro de esos mangas fílmicos, es decir, otro de estas historias tipo manga o cómic plasmadas en formato de video. ¿Cuándo será el día que reseñemos un manga normal? Como sea, bueno. Hecho por el autor Joyfuls, supongo que así se pronuncia su nombre, publicada originalmente en Nico Nico Dougla. La serie se publicó por primera vez un 25 de mayo del año 2011, y finalizó un 24 de febrero del año 2012. A esto, solo puedo decir que es una sorpresa ver que estoy ante la primera webserie de Touhou que está finalizada. Digo, he hablado de 3, pero pues digamos que está raro que aún vayan ganando las que no han finalizado. Pero bueno, para el caso. Tampoco es que la historia de este autor sea tan larga como la serie de las variantes, o la de Koichi. Para el caso, el nombre, literalmente al español se podría traducir como la pequeña Reimu. Como comentario extra, el autor también escribió la secuela de su propia historia, en este caso, Reireimu y otra historia, llamada Suikakasen, historia que no he tenido el honor de ver, pero ahí les va como dato extra la existencia de sus otras obras. Y bueno, creo que es todo lo que tengo que mencionar de Osana Reimu. Ahora iremos al aspecto técnico. Osana Reimu posee unos visuales bastante carismáticos. El dibujo de esta obra destaca por su mayor limpieza y pulidez a diferencia de sus otras colegas, la serie de Koichi y la serie de las variantes. Realmente es impresionante ver una obra con un aspecto técnico tan limpio y cuidado en este aspecto, contando con un trazado más limpio y pulido. No como el señorito no sé hacer buenas perspectivas y anatomías. Y el otro señorito que sobreexagera escenarios con líneas y después ni se le entiende. En cambio, en esta serie se cuenta con un coloreado bastante hermoso. No soy experto en temas de dibujo, por eso me auxilié con un amigo y este me comentó que tiene una tonalidad de tipo cálido. En cuanto al coloreado como tal, tiene un coloreado de tipo acuarela, es decir, cuenta con unas tonalidades suaves, coloreados imperfectos puestos a propósito, supongo que para emular más este tipo de dibujo tipo acuarela. Realmente le queda bien este estilo de dibujo. Quizás uno de los detalles con los que nos vamos a encontrar muchas veces es que no hay escenarios, o bueno fondos en los cuadros, muchas veces no hay más que un color sólido, muchas veces blanco, negro y otras veces azul. Esto es común en un formato manga, así que pues tampoco hay que alarmarse por este aspecto. Digo, a fin de cuentas, a pesar de que esto es un cómic fílmico, realmente no estamos viendo nada animado, como para estarnos quejando de que no siempre hay escenarios. Los escenarios no son tantos, pero son los suficientes para que no sientas la serie repetitiva o que esté estancada en los mismos lugares. Vaya, son 8 capítulos, tampoco es que se pueda pedir demasiado, así que, en el aspecto de escenarios, pienso que la obra cumple con su cometido. Vamos, creo que cualquier que se haga llamar fan de la franquicia de Touhou sabría describirte en dónde están los personajes, inclusive sin tener ningún contexto de la obra. Realmente no es complicado asumir dónde se encuentran los personajes. Así que en este aspecto la serie cumple bastante bien con su cometido. A esto le agrego un pequeño y minúsculo detalle, pero que para mí sí marca, y es que tenemos distintas etapas del guía, lo cual hace ver muy vistosa la serie y te mantiene inmerso en los momentos en los que ocurren los sucesos. Esto ha ayudado a que la serie está totalmente a color. Aunque bueno, esto es a fin de cuentas ayudado por la trama, pero muy bien, es agradable y pintoresco ver por ejemplo, en un mismo capítulo, el templo Hakurei, en el anochecer, y posteriormente en la noche. Por mencionarles un ejemplo. Lo que sí no está chido de los fondos, es que noto que tiene mucho detalle, y creo que eso no es necesario si ya los paneles están coloreados. Digo, no es como que necesiten más detalle con las líneas gracias a que todo ya está coloreado. Pero bueno, para el caso es un detalle un tanto minúsculo. Por más increíble que parezca, y a mi ver, creo que era mejor poner menos detalle a los escenarios, al el sombreado con color.
Pero si he de hablar del diseño de personajes como tal, lo que puedo decir es que nos encontramos con un buen diseño de personajes, son bastante expresivos, tienen su sobreexageración, lo cual permite dar un mayor énfasis en sus emociones o lo que sienten en ese momento los personajes, aunque claro, esto a causa de algunos cuadros que se han vuelto un meme en la comunidad, pero, más que generar alguna especie de humor involuntario, creo que más bien hace ver lo memorable que es la serie en este aspecto, y el carisma que esta misma se ganó. En cambio, anatómicamente se ven muy bien en términos generales, realmente no podría decir nada negativo en este apartado, las poses que tienen los personajes simplemente se ven naturales. Reimu y Marisa niñas tienen un diseño de cuadro digno, son pequeñas, redondas y algo regordetas, esto pues es un recurso muy común. En el Dragon Ball clásico, Goku niño luce así pequeño, regordete y redondo. Pero no solo necesito anime, también en la película de Lilo y Stitch, la protagonista también cuenta con atributos similares a los que he mencionado, pequeña, regordeta y con facciones más redondas. La otra cosa que estos personajes comparten es que son muy expresivos, y siendo más que los principales, porque de estos se pueden sacar más expresiones vivas y destacables. Y Osana Reimu, con Marisa y Reimu saben hacer eso perfectamente, se nota bien, cuando ríen, están tristes, cuando comen luce gracioso, cuando juegan llevan bien su rol de lo que están haciendo. En cambio, los adultos tienen también sus expresiones, pero con ellos son más sutiles. No es que traten de ser realistas con ellos, digo también les dan bocas grandes y ojos blancos, pero sin duda, están debajo de lo que demuestra el dúo de Reimu y Marisa. Porque a final de cuentas, son infantes, son más ruidosas, tienen menos pena, y son escandalosas. Aunque pues realmente no es como que la serie arriesgue tanto en este aspecto, a lo que me refiero, es que muy buena parte de la serie son solo los personajes teniendo interacciones entre sí, y pues en otros casos jugando, también tiene algo de combate, más que nada al final. Y bueno, hablando de las escenas de combate, que para sorpresa de nadie, no son del Maku, aunque esto tiene todo el sentido del mundo. ¿A quién le convenían las reglas de las Spill Cards? Exacto, a Reimu. Pero, alejándonos de ese detalle, pues están más que bien, aunque también se ahorra dificultades usando planos cercanos, donde solo se ve una parte del personaje. Cuando hay que alejar el plano, el autor también hace un muy buen trabajo, entiendes lo que está pasando en los planos más lejanos de la serie, no se limita a alejarlos lo más posible para que solo veas garabatos, no, les da una buena lejanía, para que veas bien el entorno de lo que pasa. De hecho, las partes del combate son las que tienen más cuadros de animación, lo cual lo hace ver de otro nivel. Otra cosa, aquí son raros los personajes que no tienen forma humana, a diferencia de la grotesca o KKHTA, que digo, es lo normal en Touhou. De cuando acá, a Touhou le pedimos personajes que no tienen forma humana. Para el caso, realmente nada que recriminarle en el apartado técnico a esta obra. Solo tenemos la aparición de un ser que se aleja de lo humano, así que estoy conforme con lo que veo. Hablando del aspecto sonoro, la serie tiene un excelente soundtrack que te permite estar inmerso en los escenarios y situaciones de la obra. A decir verdad, son pocos los temas que reconozco, pero al final de los capítulos aparece el nombre de las... Bueno, el punto es que ahí están. Bueno, supongo que es difícil, pero tampoco imposible buscarlas, ¿vale? O sea, también no te lo van a dar todo peladito y en la boca. También usted, mijo, no chingue usted, búsquela bien. Netamente sí es muy personal, no te voy a pedir que opines lo mismo que yo, es más, ni siquiera te voy a pedir que me entiendas, solo quiero realmente dar este punto. El diseño de la madre de Reimu. Está bien. Ni siquiera realmente tengo problema con ese aspecto cliché en donde la madre o padre en otros casos se parece al personaje y protagonista, es algo que se ha visto en cientos de animes, que pues ya está. Pero de una manera muy absurda, digo, en la vida real existen las leyes de Mendel, y pues ese desmadre es muchísimo más difícil. Pero ok, no pasa nada, pero ya de perdido dale algo distinto, no sé, mínimo dale a la madre un pelo más oscuro, y a Reimu ponle el castaño, qué sé yo. Que de hecho se ve así en varios fanarts. Pero bueno, quizás también le habría ayudado cambiarle el traje a la madre.
Eso sí, siendo algo muy estricto realmente no logras saber cuál es la diferencia entre Reimu original y su madre. Suponemos que esta última es más alta y tiene unas mayores proporciones, pero es solo algo que se asume, nadie está seguro de eso, aunque bueno, eso. Y se ve algo más fuerte. Se los juro, en uno que otro plano. A ver, que sí lo noto como un defecto. Hay veces en las que la madre de Reimu, en contraste a lo que uno se imagina de Reimu, pues esta se ve más alta y fuerte, o bueno, rellenita si lo quieren ver así. Pero en otros momentos, güey, estás viendo a Reimu y ya, no estás viendo otro personaje que no sea Reimu original. No cambia nada en una que otra escena, es la Reimu que todos conocemos, y se acabó. O sea, en una de esas le enseñas la madre de Reimu a alguien que ni ha visto la serie y a huevo que te va a decir que es Reimu, porque los cambios son muy mínimos. Estoy consciente de que en Reimu la diferencia es más notoria, las facciones entre Reimu madre y Reimu cambian un poco más, tienen un distinto cabello, hay un traje nuevo para la madre de Reimu, ahora sí se demuestra que es más alta, es más rellenita, tiene un traje y un peinado diferente. Pero adivinen, estoy reseñando Osana Reimu, no Rei Reimu, así que esta madre no aplica para esta obra, pero bueno, para el caso. Debo de admitir. Y sí, yo lo sé, si alguien más habría tenido que diseñar a la madre de Reimu le habría puesto un diseño bastante similar a este, pero no mamen, mínimo darle unas diferencias más sutiles. De perdido un traje diferente para despistarla un poquito. Pero como les digo, esto no es un aspecto crítico que esté haciendo, tómenlo más como una queja trivial. Y pues sí, ciertamente estoy consciente que me extendí con esto. Pero también tomen en cuenta que es un personaje de peso en la obra, así que llama la atención, quieran o no. Pero bueno, sobre la Rumia original, no tengo nada que comentar, buen diseño, y si no comento nada del diseño de Rumia original, es porque la otra Rumia, la de los juegos pues, no es su hija, es una creación y no precisamente por Rumia original. Mínimo a la Rumia original le hicieron un diseño con cabello largo. Pero hasta eso, el alto parentesco aquí sí tiene más sentido. Pero sí, salvo esa pequeña observación, todo muy bien, y es todo lo que tengo que decir del aspecto técnico. La historia de Osana Reimu se divide en capítulos, son en total 7 y el último capítulo está dividido en 2 partes, que para fines prácticos, serían más bien 8 capítulos, porque de hecho las 2 partes del capítulo 7 duran más que cualquiera de los otros capítulos, pero bueno, temas aparte. Los capítulos tienen una duración promedio de 13 minutos y medio, esta serie dura un aproximado de 1 hora 50 minutos, así que pues no es una historia tan larga. De hecho es muchísimo más corta, porque estamos hablando que en cada capítulo, hay créditos mostrando arte y los nombres de la música utilizada. De hecho, es la historia más corta de entre las 3 que he reseñado, pero en esos 8 capítulos logra construir bien a los personajes y la historia que trata de contar. Pero bueno, ¿de qué va Osana Reimu? Osana Reimu nos trae a la mesa la historia de 3 personajes, en este caso son Reimu niña, la madre de Reimu y Rumia en su vida pasada. Realmente la historia girará más en torno a la madre de Reimu, pero es más importante, la parte de Rumia original. ¿Quiénes son en resumen estos personajes? Reimu Akurei, la protagonista de la mayoría de los juegos de Touhou, ahora la vemos en su etapa infante, junto a Marisa Kirisame, pero ella está más en un segundo plano, en esta etapa, Reimu pues solamente es una niña que gusta de jugar y divertirse. La madre de Reimu, pues no hay mucha explicación, es la madre de la sacerdotisa que todos conocemos en la línea de juegos de Touhou. Rumia original, como la he ido mencionando, es una Rumia diferente a la que conocemos en la 6ª entrega de la franquicia, aquí nos enteraremos de su pasado y que fue de esta misma
Volviendo a la historia. Reimu realmente es un personaje a la cual solo vemos su pasaje de la infancia, pero realmente no puedo decir que cobra alguna especie de protagonismo, quizás por lo mismo de que es simplemente Reimu en su etapa infante, es que realmente no se puede desarrollar una historia tan compleja con un personaje así. Lo importante o interesante de Reimu es ver sus interacciones con los demás personajes y ver cómo es que era ella en su etapa más infante. Pero, por supuesto, ver cómo es que termina hasta el final de la historia y cómo es que llegamos a ese punto donde se conecta esta historia con la historia canónica que tenemos en los juegos. Pues lo que vemos en un principio es una historia que no conecta para nada con lo que conocemos de la franquicia, y pues esta termina de alguna u otra forma conectando con la misma. Ahora sí que lo interesante es ver cómo se llega a esta conexión. Por otra parte, de la madre de Reimu, tendremos todo su trasfondo, quién era, cómo era, qué actitud tenía, cómo es que era vista ante todos, su relación con su hija Reimu y otros personajes, entre otras preguntas que se irán respondiendo al pasar la serie. Y pues, en la misma serie se va a manejar una especie de arco argumental con ella, el cual es, ¿por qué cubre su cabeza todo este tiempo? Una pregunta que se le hace al espectador desde el primer momento en que uno la ve y le interesa saber el contexto de esta misma. Por otra parte, pues darle un destino al final a este personaje es también lo que se ve en la serie y la serie mantiene en especulación. La madre de Reimu, pese a que al final del día no es el personaje que tenemos más en pantalla, es un personaje que meramente te interesa saber de su contexto. Ya que digámoslo de esta forma, es el personaje más original que tiene esta historia. Y el último personaje del que tengo que hablar es de Rumiya original. Se nos presenta esta Rumiya un tanto diferente. Esta no es la Rumiya convencional que conocemos, pero comparte esa característica que se ha apoyado de ella en la franquicia, de ser una come humanos. Y para el que piense que se está utilizando un elemento básico del fandom. Bueno, 1. Es una historia hecha por un fan, así que pues también entiendan ese punto. 2. En Bohemian Archive Japanese Red, se dice esto. Parece que vuelas sin ningún rumbo al día, pero ¿qué haces de noche? No mucho. También vuelo sin ningún rumbo de noche. Así que tu estilo de vida no tiene sentido. Últimamente parece que hay más youkais que no tienen ganas de aprender ni de trabajar. Es un poco triste. Atacar humanos es el trabajo de un yokai. Por lo menos en esta entrevista, ella piensa muy unidimensionalmente. Así que, muy alejado del canon no está. 3. En Perfect Memento in Street Sense, se destaca que ella ataca humanos pese a su apariencia. Así que bueno, ahí está su respuesta, no se están tomando de algo tan vacío puesto por el fandom. Pero, ¿por qué esta característica es tan importante? Bueno, se aborda este tema de una manera bastante surrealista. ¿Qué pasaría si este yokai en particular deja de comer humanos? ¿Que también puede vivir comiendo como un humano? Algo que, vaya, puede caer en una trama de experimentación. Si bien, por lo menos hasta donde sé, de esto no hay una respuesta clara. Es al menos mínimo interesante pensar en esta reinterpretación, en cuyo caso, la otra cosa que está en la mesa y que es el elefante en la habitación, es si esta Rumiya luce como una chica mayor. ¿Cómo es que llegamos a la Rumiya convencional que es conocida en la franquicia? Porque Reimu no la conoce cuando la ve en la sexta entrega. Porque les recuerdo, esta historia debe de conectar con la franquicia, y muchas cosas que he mencionado, no conectan en lo absoluto, incluyendo la existencia de la madre de Reimu, y cómo es que a Reimu parece no interesarle su ascendencia familiar. En este caso, y adentrándonos en la historia, iremos analizando los capítulos que nos pone en la mesa esta historia, y como saben, aquí habrá spoilers, así que si no quieres que te arruine la sorpresa que tiene la serie, abandonas el video, y pues mírate la serie, siendo el caso de que te importen mucho los spoilers. Advertido ya estás. Capítulo 1. El capítulo 1 sirve como una introducción de los personajes que tendremos en la serie y cómo es la actitud de estos. Lo hace en el formato de un slice of life, o una historia de vida cotidiana pues, en donde veremos la interacción de los personajes, sus actitudes y cómo es que funcionan estos.
como se los llegué a mencionar hace un momento. En este capítulo solo tendremos a las tres protagonistas de esta historia. En este caso, vemos que lo cotidiano para ellas tres es lo siguiente. La madre de Reimu resuelve asuntos con youkais en la aldea humana, usando cualquier cosa en la cabeza, con tal y de que no la vean, así no haya putos orificios para ver, pero bueno, supongo que es una mico avanzada y eso de los ojos es pa' novatos. Rumiya original funge como una trabajadora de la madre de Reimu, por lo cual ella tiene las importantísimas tareas de traer el mandado y cuidar a Reimu. Vaya. Imagina ser un youkai come humanos y terminar trabajando para uno y para más, cuidar la hija de esta misma. Interesante. Y Reimu niña es. Reimu niña, no estén chingando, pues ella juega y explora. Ella no va a hacer otra cosa en la serie, más que jugar, interactuar y explorar. En este primer capítulo, pues la madre de Reimu se retira para resolver incidentes con youkais en la aldea humana, mientras Rumiya original y Reimu exploran escarabajos, y pues discuten cuál es el más fuerte, si los escarabajos ciervos o los escarabajos rinocerontes. La historia es autoconclusiva, no daré spoiler, aunque tampoco es que se pierdan de mucho si les digo de más, en cuyo caso este capítulo se referencia más adelante. Capítulo 2. Este es otro capítulo autoconclusivo, y es... Reimu conoce a Marisa. Oh, my fucking god. Esto es como ver aquella escena donde Walter White y Jesse Pinkman hacen trato por primera vez, hijos de perra, esto sí es épico, no mames, qué pinche pedazo de escena, netamente creo que hasta esa pinche escena pedorra de Breaking Bad se queda pendeja, este acontecimiento es de los god y no mamadas. Bueno, ya entendieron la exageración. Supongo. La trama de este capítulo gira en torno a Reimu conociendo a Marisa Kirisame, esta última trata de hacerse de su amistad y de paso jugar con ella. Es curioso, porque mientras en el canon Marisa es una chica aventurera y extrovertida, aquí vemos a una Marisa niña siendo una infante bastante introvertida. Digo, aquí no se está rompiendo ningún plato porque hablamos de Marisa en su etapa infantil, misma que no conocemos, a lo mucho conocemos la etapa juvenil del segundo juego. Por otro lado, pues no se sabe desde cuándo está con Mima, así que pese que se asume que estuvo con ella desde joven, tampoco creo que pase nada si realmente. Lo coherente es que Rinosuke tiene en cuidado a esta Marisa, así que punto bien a favor. Y ya, no tengo más que decir, sin spoilear tanto. Al final las dos niñas acceden a jugar entre sí. Pinche Wolf estúpido, siempre sales con tus mamadas. Ay, de todos modos, era muy predecible, no mamen. Capítulo 3. Bueno, en el capítulo 3, imagina tener un frame. Carajo, imagina tener dos. Bueno, este capítulo es también autoconclusivo. Sí, otra vez. Este capítulo ya cuenta con acontecimientos que si van con la trama principal. Se explora por qué Rumiya no está comiendo humanos y quién fue quien se lo ordenó. Dentro de este capítulo, vemos un flashback donde vemos a Rumiya pasar por la adaptación de tener que comer otras cosas, pasa por sufrimiento al estar inmóvil y tener que llegar a pasar por un ambiente inhóspito. Pero pues también se nos muestra el cómo forma amistad con Reimu y su madre con el paso del tiempo. Es una trama un tanto bonita, y si bien tiene algo de tortura, no es tanto como para que llegue a dar asco. Simplemente no diré más del capítulo. En este capítulo llegamos a tener un guiño de una de las cosas que le está pasando a Rumiya original en la actualidad de esta historia. Capítulo 4. Otro capítulo autoconclusivo. Bueno, más o menos. ¿Recuerdan lo que mencioné de Rumiya original hace un momento? Más en específico sobre lo de su estado actual. Bueno, tendrá más peso más adelante. La trama principal que vemos es a Reimu interesarse por las flores y ver que estas lucen deliciosas. Supongo que Reimu sabe que su dieta puede basarse en comer flores, porque no le va a alcanzar para más, o qué sé yo. Para el caso, en este capítulo, las tres protagonistas principales visitan el jardín de Yuka para una excursión.
La madre de Reimu es incluida a esta trama increíblemente, porque Rumiya original quiere que ésta interactúe más con Reimu, y, por otra parte, quieren ayudar a aumentar la feminidad de Reimu. Ok. El caso es que en esta excursión Reimu en un momento dado se pierde, tanto la madre de Reimu, como Rumiya original se ponen a buscarla, y al menos Rumiya se espanta cuando escucha un grito de Reimu. Rumiya corre en vergüenza, pensando que Reimu iba a ser atacada sin piedad por Yuka, pero se da cuenta de que todo bien. Hasta esta última le da un pequeño sermón de vida a la Rumiya original. Para el caso vemos algo del estatus de Rumiya original, y es que al terminar el capítulo resulta ser la única que tiene hambre. Capítulo 5. Otro capi. Espera, este sí va a tener continuidad. O bueno, sí es capítulo conclusivo, pero al menos este tiene un cierre diferente. Este capítulo a decir verdad inicia como todos los demás, de una manera muy alegre. Todo inicia con Reimu y su madre yendo a un festival, en la aldea humana, solamente que estas mismas deciden abandonar dicho festival, en un principio y si bien en parte es cierto, abandonan dicho festival para estar junto a Rumiya y ver los fuegos artificiales con ella. Aunque en el acto, Rumiya le señala a Reimu que ésta ha perdido su listón moño, lo cual entristece a esta última, argumentando que pues no quería ningún otro, que no fuese el suyo. Rumiya original termina arreglando todo regalándole su propio listón. Si bien este detalle es lindo, también, ¿qué es lo que uno entiende aquí? Que Reimu solo tiene un cambio de ropa, y está muy apegada a esta, como para que el listón, algo que es solo un accesorio, sea muy importante. No, nada. Bueno, para el caso, después llega la escena emotiva, donde Rumiya original consigue la respuesta a el por qué Reimu no muestra su cara. ¿Cuál es el sentido de todo esto? A lo cual la madre de Reimu nos revela, que todo esto lo hace, porque por generaciones, a las sacerdotisas del templo Hakurei, han tenido que defender a los humanos de youkais, y estas parecen ser tan fuertes y poderosas, que infringen temor alrededor. Es como si todos los humanos fueran Lex Luthor viendo a Superman. En efecto, han visto las cosas buenas que estos han hecho, pero sienten incomodidad y terror al verlos. La madre de Reimu siente la mirada de odio de todos, por eso se oculta ante todos, inclusive ante su propia hija y su mayor acompañante. De hecho ella tiene el temor que más que todos, su propia hija no la acepte. Rumiya original, por su parte, parece que acepta la respuesta, pero no se nota muy convencida ante esta misma. Rumiya original le recalca que ni a ella, ni a su propia hija le importa lo que vean los demás sobre ella, y que la aceptan tal cual. Rumiya, aceptando que quizás no logre nada, se pone a ver con Reimu los fuegos artificiales, cuando, oh my fucking god, se revela la cara de la madre de Reimu y pues... En parte es emotivo ver todo, pero, aunque tenga unas proporciones más grandes, sigues viendo a Reimu tal cual, pero eso no importa, este es sin duda uno de los sucesos más importantes de internet, quizás solo superado por la inclusión del porno en internet. Reimu y Rumiya evidentemente se ponen muy felices, y fin. Nombre, hijo de tu pinche madre, creo que se me está saliendo una lágrima, vaya forma de cerrar. El capítulo 5. Bueno, más bien ni eso. Al final, en una escena post-créditos del capítulo 5, Reimu se lastima jugando, Rumiya original revisa la vida, pero esta empieza a sentir cosas raras. Y es que desde el capítulo 3, hemos notado como que eso de comer comida regular, a Rumiya original, no le ha sentado del todo. No es algo que realmente la satisfaga, y ver la vida de Reimu sin duda, le generó algo de estrés siquiera ver las líneas de herida de Reimu. Rumiya original decide alejarse, cuando alguien en las lejanías le recalca, que era imposible ser feliz para siempre. Y esa persona es... Yukari. Capítulo 6. Resumiéndolo así, Yukari habla con la Rumiya original, acerca de dos caminos que ésta puede tomar. Yukari a expensas de que se ha dado cuenta de que Rumiya realmente no puede vivir sin comer humanos, le da dos opciones.
En la primera, es que vuelva a comer unos humanos, incluso Yukari le dice que le puede conseguir unos cuantos, pero esto es porque no importa cuánto coma Rumiya necesita forzosamente humanos. El defecto para ella, es que si come humanos, no podrá volver ni con Reimu, ni con su madre. La otra opción es que muera de hambre al no comer humanos. Sí, en esta parte Rumiya tiene que decidir entre vivir o aquella compañía, la cual ya se había encariñado tanto, pero tanto, que ya la veía como su familia. Rumiya ni siquiera le da una respuesta a Yukari solo le comenta que le dará una semana más, es entonces que Rumiya solo está tirada en el piso, con lo último de comida que tenía y una fogata apagada. Lo más triste es cuando Reimu va y la busca, Rumiya se muere de hambre, empieza a recordar la sangre de Reimu, empieza a retomar un gran apetito. Pero esta misma solo opta por morderse el antebrazo. Llega la madre de Reimu y la saca del bosque de los youkais, porque precisamente este es peligroso. El capítulo pudo haber terminado ahí. Digo, habría terminado todo agrio el capítulo, pero al menos, quizás pudimos haber aspirado por algo mejor en el futuro. Tal parece ser que no, nuevamente, al parecer tenemos escena post créditos. Estas inician con Yukari preguntándole a Rumiya si ésta ya ha tomado una decisión. Rumiya no parece responder, pero por cómo está su estado, Yukari reconoce el esfuerzo que ésta ha hecho por no comer humanos. Sin embargo, Yukari recibe una respuesta clara, y es, no comeré humanos. Yukari impotente ante la respuesta, ante la resistencia de una Rumiya, que muy apenas podía siquiera dar una respuesta, simplemente se muerde los labios. Yukari se enoja ante dicha respuesta, ¿y esto por qué? Realmente Yukari todo este tiempo quería que Rumiya regularizara su consumo humano, Rumiya original ya dependía de comer humanos, por eso ella ya no sobrevivía comiendo otra cosa que no fuera humanos. Rumiya en este punto se mantiene resistente. Pero Yukari sabe que hay una alternativa ante la negativa de Rumiya original. El capítulo cierra con la llegada de la madre de Reimu, junto a un nuevo youkai, este siendo la Rumiya que todos conocemos de canon. Y Reimu afirmando que ella le dará fin a Rumiya original. Capítulo 7. Rumiya piensa que todo esto es una broma, pero no, es ahí cuando Rumiya original se da cuenta que hay una niña muy parecida a ella, misma vestimenta, mismo peinado. Y es que no se trataba de nada más y nada menos que la Rumiya que conocemos del canon. Es aquí cuando nos enteramos que Rumiya, y aquí hablo de las dos, Rumiya no es ningún youkai come humanos, eso se lo consiguió la original. Realmente Rumiya es la youkai de la obscuridad, y es importante que esta exista. Sin obscuridad, no hay noche, solo luz, sin obscuridad, no hay algo que limite la luz, por eso es que Yukari estaba tan interesada en la existencia de Rumiya, de hecho Yukari, aquí no es ninguna villana realmente, es una antagonista. Revisando todo esto es absolutamente necesario. Yukari realmente, no es que quisiera que Rumiya se arruinara, solo la quería regularizar en cuanto a su consumo humano. No lo logró desafortunadamente. Después, se libra el combate entre Rumiya original y la madre de Reimu, no hablaré de este en lo absoluto. Simplemente diré que tiene una muy buena secuencia de combate, realmente es muy poco lo que no te va a quedar claro. Aunque Rumiya se saca su fuerza. De la nada, literalmente hace unos minutos la vi ahí tirada, valiendo pura ver. Ya fuera de bromas, esto evidentemente va en puntos malos. Pero bueno, el combate termina con Rumiya original derrotando a la madre de Reimu. Este resultado no lo esperaba Yukari en lo absoluto, rompe en lágrimas. Por último Reimu madre le revela que todo esto lo hizo para que Rumiya original fuera feliz y que disfrutó estar junto a ella y Rumiya. Al final, ella sella el listón de Rumiya original, para crear a la Rumiya canon, dando a entender que la madre de Reimu no odiaba a Rumiya, aun cuando ésta trató de matarla. Al final tenemos un cierre, donde Yukari ve a la Rumiya canon, posteriormente intenta ayudar a Reimu, pero viendo que ésta no soporta estar solo, o bueno, sin su madre, ni sin Rumiya original. Esta decide borrarle la memoria, para dar a entender que todos los sucesos que conocemos, se darán tal cual.
concluyendo así la historia y de alguna u otra manera, se las arregló para caer más o menos en el canon de la franquicia. Puntos buenos. 1. Osana Reimu se toma el tiempo de desarrollar bien la serie, inicia muy lenta y algo repetitiva, con capítulos muy slice of life y autoconclusivos. Pero a medida que va avanzando la serie por fin nos cuenta la historia a la que quiere mostrar. La va haciendo como un platillo, primero te pide que disfrutes del caldo y las verduras, para al final cerrar con la carne. En este caso, lo primero que trata de mostrarte la serie, son los personajes, cómo son y cómo se llevan estos, posteriormente trata de hacer que nos encariñemos con estos y sus interacciones, para al final mostrar todo el clímax, y que en este caso sí nos duelan las pérdidas, y el que dejen de existir las relaciones. La serie se pudo ir con un shock barato, haciendo todo en 3 capítulos, pero la serie en su duración, nos invita a ver, conocer, y a encariñarnos con los personajes. 2. Por otra parte, Osana Reimu cuenta con un apartado visual muy bueno, no excelente, pero vaya, inclusive por sí mismo va mejorando, los capítulos finales, son los que tienen más secuencia de movimiento. En los primeros capítulos, realmente ni le encuentras el sentido de que esto sea un manga fílmico, pero a medida que pasa la serie, no mames, realmente el autor aprovecha muy bien el medio. Tanto que pasamos de hacer de que Yamame se mueva en un pinche árbol, a las secuencias bien logradas en el capítulo final. 3. Los personajes son carismáticos y están bien definidos, aunque algunas veces uno se plantee que, si Reimu o Marisa serían así, realmente todos los personajes son agradables de ver. Si bien he mencionado el diseño tan flojo de la madre de Reimu, debo de decir que ella, en lo absoluto es Reimu, es un personaje punto y aparte, con sus características y personalidad única. Rumiya original, es auténtica, fresca y se siente como parte de la familia de Reimu, siendo esta muchas veces la voz de la razón, pese a que no está acostumbrada a vivir en armonía con los humanos, y esto te habla del desarrollo de personaje que tiene ella en el capítulo 3, simplemente algo fenomenal la escritura que tiene esta serie. Puntos malos. Realmente a esta serie hay muy poco por qué tirarle. Sí, tiene sus huecos argumentales, pero creo que me iré por un punto subjetivo, en este caso el primero, y después me iré por un punto objetivo. Y lo que realmente sí note, lo diré en conclusiones. 1. El diseño de la madre de Reimu, es que esto espera Reimu, y no, Reimu del mismo autor, nos demostró que se puede hacer un diseño idéntico, más no igual. Y esto la verdad, pues es una línea entre la poca imaginación y darle al público la primera idea que tengan respecto al diseño de la madre. 2. La serie puede resultar muy lenta para algunos, no fue tanto mi caso, pero lo entiendo para otros. Pero ciertamente en mi caso y a mi ver, ni se siente tan necesario el capítulo de Marisa, porque de todos modos Marisa se siente poco relevante. Se siente que solo se implementó por un pequeño guiño, antes que porque sea importante. Sí está bonito el fanservice que nos da el capítulo de Marisa, pero entendámoslo. No sirve de nada. Y en cuyo caso, fallo argumental, le borran la memoria a Reimu, más no a Marisa. Entonces ¿qué? Marisa debió haber recordado a Reimu en su primera aparición en los juegos. Pero bueno, muchos simplemente dirán: sí, siempre que observen uno de esos detalles, un Yukari. lo hizo. Entiendo, de acuerdo, sí, pero en el episodio AG... Yukari. ¡Ay, qué carácter! 3. Por último y siendo algo muy quisquilloso la verdad, una jalada el power-up de Rumiya en su combate final contra la madre de Reimu, literalmente ella andaba casi muerta, y ahora resultó que hasta le ganó a una Miko experimentada como la madre de Reimu, tomando fuerza casi que de la furia. La verdad es que cuando analizas todo, ni siquiera con el argumento del sentido de supervivencia, te termina convenciendo la razón del retorno de la fuerza de Rumiya.
Osana Reimu es sin duda una de las mejores historias de Touhou hechas por un fan que puedas encontrar. No forma para nada parte del canon, la verdad entiendo por qué a muchos sí les gustaría que esto formara parte del canon. ¿Por qué pienso que esta historia se nos es tan interesante a muchos? Bueno, aquí daré una opinión impopular. Entiendo que desde luego no compartan este punto de vista, pero creo que al menos tengo bases para decir esto. Para empezar, ¿qué puedo decir de Reimu? Y sí, hablo de la Reimu canónica de los juegos. Gente, vamos a ser honestos. Reimu como la protagonista principal, realmente resulta ser menos interesante en comparación con otros personajes. Es menos interesante que Marisa y otros personajes. Reimu puede ser tu favorita, digo, no por nada, ha sido muchas veces primer lugar en los polls de popularidad, pero no por nada a mucha gente le atrae más la personalidad divertida y positiva de Marisa. No por nada, es atrayente ver el cómo Sanae tiene ímpetu por resolver incidentes. Remilia y su actitud burlona y al mismo tiempo elegante. O cómo nos entregaron esa historia de Reisen en Touhou 15. Inclusive por los memes, puede ser hasta más memorable Cirno. Y puedo continuarle con personajes que son más llamativos tanto en el fanon como en el canon. No digo que Reimu sea un personaje aburrido y plano, vamos. Está entre mis 5 personajes favoritos de la franquicia. Reimu es un personaje que a la par, tiene una actitud única, donde busca la resolución de todo, que por supuesto hasta tiene sus momentos de comedia en algunos mangas, no es un personaje aburrido en lo absoluto. De hecho Reimu hasta parece transmitir un aura de: no considero que tengo logros, simplemente hago lo que tengo que hacer. Y eso es simplemente llamativo y atrayente. Pero vamos. Y aquí, salvo el último caso, solo hablo del canon, porque vamos, algo que no se ve mucho, es que la Reimu canon no está tan alejada de la Reimu fanon, no por nada, tanto el canon como el fanon aciertan en que Reimu no es de altos recursos económicos. O como que Reimu realmente prefiere estar tranquila. Con esto no digo que Reimu sea un mal personaje o que sea un personaje aburrido y plano, para nada, en los mangas, de hecho como ya lo he dicho, se le ve hasta hacer cosas chistosas y sí tiene su faceta humorística inclusive. Simplemente creo que es lo que muchos necesitábamos de Reimu, era ese trasfondo, su origen. Osana Reimu representa lo que muchos queríamos ver de la protagonista. Del personaje que ha sido jugable en todas las entregas numéricas, la que cimentó las bases, la que lo inició todo. Aparte pues quieran que no es el personaje más importante de la franquicia. Y darle este origen al personaje, la hace más interesante para muchos, es una historia que quizás, muchos necesitábamos. Osana Reimu no es una historia perfecta, tiene sus pequeños defectos en todos los aspectos, pero todo lo que hace lo hace muy bien. Y si bien los diseños de las 3 protagonistas son genéricos y hasta eso, muy poco creativos. Las 3 son únicas, y ninguna de ellas es una réplica de algo que tengamos en la franquicia, te da hasta cierto punto muchos episodios de relleno, pero son los suficientes para tomarle el cariño a los personajes y que sí pegue la resolución final de estos. Por eso yo la califico con un 9 de 10. Y bueno, han sido meses de escritura de este video, bueno también atrasos. Les explico. El guión para este video tiene al menos otras 3 versiones. Una en la cual inclusive reseñaba Reimu a la par que Osana Reimu, otra donde el guión estaba adaptado para que alguien me ayudara, de hecho, si consideré que me ayudaran en su momento otros usuarios, unos 3, no los 3 al mismo tiempo, pero si consideré que pues, alguno de los 3 me ayudara, pero con ninguno realmente logré congeniar algo. Por último había un último guión donde lo que decía no me convencía, de hecho, pues, digamos que este último es el que termino quedando, pero la verdad es que hay mucho retrabajo y readaptación, que sinceramente no me atrevo a decir en lo absoluto que es el mismo guión.
Lo curioso es que, si bien no me destaco por poner chistes entre medio, estos guiones eran más sosos de lo que puedan imaginar, había muy poca inspiración. Pero bueno, sea lo que sea, este es el resultado y creo que estoy más que convencido. Y bueno, ya para ir terminando esto, unos anuncios rápidos. 1. Pues aún falta para que se termine el año, pero he de anunciar que no veo que se vayan a hacer más de 3 vídeos en lo que queda del año. Ustedes saben que soy una persona muy ocupada y pues eso. Los vídeos que me gustaría sacar, en cuyo caso es 1. La segunda parte de cosas que se ha creído el fandom. 2. Un video creepypasta especial. 3. El video con el que voy a cerrar el año, que no está muy definido de momento. Porque podría ser la tercera parte de cosas que se ha creído el fandom, o la reseña de Rey Reimu. Eso ya lo tomaré con mi propio criterio en su momento. 2. Volverán las narraciones de historias. 3. Se viene unboxing del Touhou 20, primeramente, pues, que me llegue. Y bueno, eso es todo por este video. En la descripción están mis redes sociales, mi PayPal para quien guste donar algo, ahí para que este pobre toujero se compre calcetines nuevos. Ya ven que por comprar su pendejada de Touhou 20 ya no le alcanza. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, mi toujero, usted estando pedo, le lamería las axilas a Reimu. Sale pues gente, se me cuidan.